Le estamos llamando a este seminario La música se vuelve pop, porque lo que está sucediendo en tantas áreas del día de hoy es que la música se ha ido al mundo. Alguien me dijo recientemente, la música se debe dividir en dos categorías, música que honra a Dios y la música que honra al mundo. Una de esas dos. Y a la música que es del mundo se le ha llamado pop en la actualidad. Es una categoría general que incluye toda clase de música, no solo música rock. Algunos han dicho que únicamente la música rock es mala. Yo creo que existen muchas variedades de música que se están utilizando y que se le llama pop, y muchos cristianos no están conscientes de los problemas que encierra esa música, la música del mundo. La razón por la que la música se encuentra en tanto desorden el día de hoy, aún en círculos cristianos, es que han olvidado que Dios es santo. Vamos a dividir nuestro estudio en 3 mensajes. Al primero le llamaremos nuestro Dios musical, y espero que podamos demostrarles que nuestra música debe estar anclada a la persona de Dios. Existen principios de la palabra de Dios que deben aplicarse a la música. Creo que la razón por la que muchas personas se han metido en problemas es que han dicho, mira, la música es diferente a todo lo demás. Yo digo que la música es igual que todo lo demás. Incluso si lo que les estoy enseñando no fuera como el resto de la verdad bíblica, me daría temor impartirlo. Pero creo que verán a medida que avanzamos que estamos tratando de basarlo en la palabra de Dios y luego nos estamos apoyando en muchos expertos en la comunicación para mostrarnos lo que ellos creen que está haciendo la música en la actualidad. Nuestro segundo mensaje se llamará El estilo es el mensaje. En una carta recientemente, un hombre me pregunta, ¿cree usted que Dios tiene alguna preferencia en cuanto a la música? Le contesté de inmediato, le dije, Dios tiene preferencia en cuanto a todo. No puedo pensar en nada en lo que Dios no tenga alguna preferencia. Si quieres enviar una nave espacial a la luna, más te vale que hagas llegar tu nave cuando Dios haga llegar su luna. Dirás, yo la enviaré cuando yo quiera. No puedes hacer eso. Dirás, si yo quiero que mi música sea fuerte, ¿quién me va a decir que no la puedo usar fuerte? Dios es el que dice, Dios ha hecho tu oído para soportar cierta intensidad de sonido, y si rebasas esa intensidad, dañarás tu oído. Y una cosa que debes saber respecto a tu oído es que las células del oído no se reparan. Una herida en tu mano dejará una cicatriz, pero se repara. Si dañas las células de tu oído, las has perdido para toda la vida. Y muchos de los expertos en audiología en la actualidad nos están diciendo que muchos adolescentes ya han sufrido daño auditivo equivalente al que normalmente tendría una persona de 65 o 70 años de edad y no lo recuperarán. ¿Quién ha determinado eso? Dios. Dios tiene preferencia respecto a lo que tú escuchas y Dios ha hecho tu oído de determinada manera para determinado propósito y no puedes rebasar ese nivel sin dañarlo. Así que el estilo, y les daré varias citas, no solo de la Escritura, que documentarán el hecho de que el estilo sí importa. Y eso es el segundo mensaje. El tercer mensaje abordará el tema de la música cristiana contemporánea, MCC. Ahora, debo decir de entrada que no tiene nada de malo ser contemporáneo. Yo soy un compositor contemporáneo. Eso significa que actualmente estoy componiendo música. Recuerdo que hace varios años una mujer vino a Greenville, Carolina del Sur, donde vivimos, y cuando nos presentamos dijo, ¿usted es Frank Garlock? Le dije, sí señora. Dijo, yo creía que todos los compositores estaban muertos. Le dije, los rumores respecto a mi fallecimiento han sido severamente exagerados. Eso lo dijo Mark Twain. Pero no tiene nada de malo ser contemporáneo. Pero cuando usan esas siglas MCC, que significa música cristiana contemporánea, lo que realmente quieren decir con eso es rock cristiano. No significa que todo lo que está dentro de esa categoría es rock, como la expresión nueva era. No todo lo que llaman nueva era realmente es nueva era. Y no todo lo que es MCC es rock, pero sí significa que aprueban de todo lo que cae dentro de esa categoría. Y les voy a mostrar varias cosas que están sucediendo en ese campo que considero que ustedes y yo, como cristianos que creemos la Biblia, debemos entender para evitarlo a toda costa. Me gusta lo que dice John Macugina. Él es erudito, teólogo, y en uno de sus libros dice, todo el que intente combatir MCC el día de hoy enfrenta no solo un Goliat, sino un Goliat que usa esteroides. Y si dudas que eso sea cierto, intenta hablar con personas que están metidos en MCC
Muéstrales lo que tiene de malo y descubrirás que enfrentas una guerra. Y sí estarás luchando contra un gigante. O si has permitido que MCC se introduzca a tu vida y piensas, puedo dejarlo en cualquier momento, inténtalo. Y como les mostraremos dentro de poco, esa música crea adicción. Ahora, yo he estado hablando sobre música literalmente alrededor del mundo, y cuando comencé en 1965, y estaba mostrando a la gente que esa música mala crea adicción, muchos me miraban con desprecio, que alguien pudiera pensar que la música pudiera crear adicción. Pero creo que podrán ver antes de que terminemos de que si enfrentan un gigante, sea en su propia vida o en la vida de algún conocido tuyo, enfrentas un gigante, porque lo que tenemos actualmente en la iglesia es absoluta mundanalidad. Y el pasaje que están usando muchas personas de MCC para tratar de justificar lo que están haciendo es 1 Corintios 9. Ahí hay un versículo que estoy seguro que conocen, que dice que debemos hacernos de todo para todos. Y la gente de MCC dice que eso significa que debemos llegar hasta donde sea posible, hacer todo lo que podamos por tratar de alcanzar al mundo. Pero en realidad el pasaje no es ofensivo ni activo. El pasaje es defensivo o pasivo. Porque no se trata de todo lo que voy a hacer para tratar de alcanzar al mundo, sino en qué áreas me puedo limitar para no ofender al mundo. Incluso si estudian ese pasaje, Pablo menciona varias cosas que no debemos hacer. Cosas que dice que él no haría. Por ejemplo, dijo, no comeré carne ofrecida a los ídolos. Dijo, no seré piedra de tropiezo para otros. No abusaré de mi poder en el Evangelio. No ofenderé a los judíos. No tendré en poco la ley. No cederé a mi carne. No usaré la sabiduría del mundo. No se trata de todas las cosas que puedo hacer, hasta dónde puedo llegar en el mundo para tratar de alcanzar al mundo, sino cómo me puedo limitar. Esa es la esencia del pasaje. Y los que intentan usar este pasaje para justificar el uso de rock mundano, música pop, para tratar de alcanzar al mundo, están tomando este pasaje y lo están usando a la inversa de lo que realmente pretende decir. Ahora, por más de 35 años he usado este pasaje como pasaje clave, un lema clave, si ustedes gustan, para lo que debemos hacer los cristianos en este campo de la música. Dios dice en Efesios 5:10 que debemos estar comprobando lo que es agradable al Señor. No lo que me gusta a mí, no lo que te gusta a ti, no lo que le gusta al otro, sino lo que agrada a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que tengamos? Comprobando lo que es agradable al Señor. Y eso es lo que queremos hacer. Y para empezar, quisiera ir a 1 Corintios 14, quizá quieran abrir ahí. Como ustedes saben, todo este pasaje, 1 Corintios 12 al 14, se ocupa del asunto de lenguas. La versión Reina Valera le llama lenguas. No están enseñando cómo hablar en lenguas, sino los problemas de hablar en lenguas. Porque la iglesia en Corinto es la iglesia más débil de todo el Nuevo Testamento. Ahora, tengo un par de ilustraciones que serán muy conocidas para ustedes, pero enseñar a esta gente acerca del lenguaje, busca una ilustración bajo la inspiración del Espíritu Santo, busca una ilustración. Eso significa que debes ir a dormir y esto. ¿Eso significa que es hora de levantarse? Dirás, bueno, eso es acondicionamiento. Hasta cierto punto lo es, pero hay algo innato, algo inherente al sonido que te comunica lo que debes estar haciendo. Y a esto se refiere la escritura, que aun cuando usas la trompeta hay que hacerlo muy claro y evidente para que la gente entienda lo que debe hacer. Y creo que aquí es donde la gente se ha confundido en la actualidad. Piensan que la música no importa. Dicen, mientras la letra sea buena, no importa la música. No. La Escritura dice que es claro que la música encierra su propio mensaje y hablaremos de eso. Pasen al versículo 11 del capítulo 14 y verán que Pablo va aún más allá. Dice, si yo ignoro el valor de las palabras, ahí la palabra en griego es muy interesante. Es la palabra dunamis. Lo que significa es poder. Pablo usa eso en Romanos 1:16, donde dice, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo porque es, ¿qué? Poder, el dunamis de Dios para salvación. Aquí se usa la misma palabra. Y lo que creo que Pablo quiere decir es que el lenguaje tiene enorme poder. Y lo mismo sucede con la música. Quizá han oído decir, palos y piedras podrán romperme los huesos, pero las palabras no me pueden hacer daño.
Será una frase muy bonita, pero no es cierto. ¿Por qué? Hay adultos aquí presentes que cuando eran jóvenes alguien les dijo algo que los lastimó profundamente y aún no lo has olvidado. Las palabras encierran poder. Y cuando la Escritura dice que las palabras tienen poder, creo que también están diciendo que la música encierra tremendo poder. El mundo sabe eso. ¿Alguna vez intenta ver la televisión sin sonido a ver cuánto provecho le puede sacar al programa? Ellos saben que el sonido ejerce un enorme poder sobre el oyente. Les voy a mostrar un par de libros muy interesantes. Este se llama El mundo es sonido. El mundo es sonido. Este es un libro secular y la mayoría de las citas que les voy a mencionar, y las etiquetaré, pero la mayoría de las citas no proceden de cristianos. No estoy tratando de usar personas que estén de acuerdo conmigo desde una perspectiva cristiana, sino personas del campo secular, particularmente los que están en comunicación, que saben lo que está sucediendo en este campo de la música. Porque este hombre dice que la palabra logos, en el principio era el verbo, en el griego también significa sonido. Sonido, muy importante. Y dice que el descubrimiento de que el espacio está lleno de sonidos se hizo con radiotelescopios modernos. El universo está lleno de sonido. El sonido de nuestro sistema solar es precisamente el sonido de nuestra música terrenal. Toma nuestros principios musicales que usamos para producir música en nuestras iglesias, principios basados no solo en la palabra de Dios, sino en buenos principios musicales. Este hombre dice que el sistema solar está construido sobre los mismos principios. Incluso dice que 74 de los 78 tonos creados por las proporciones planetarias pertenecen a la escala mayor. Así como tenemos una escala mayor de la música, dice una configuración que ninguna casualidad en el mundo podría explicar, y es evolucionista. Pero reconoce que no es posible que eso pudiera haber sucedido por casualidad, de ninguna manera. Dice, el espectro de sonidos de los 6 planetas visibles, incluyendo la Tierra, cubre 8 octavas, casi idéntico al alcance de la audición humana. ¡Qué interesante! Que el sistema solar esté construido sobre los mismos principios que el registro auditivo tuyo y mío. Y luego dice que la armonía es la meta del universo. Dios lo ha diseñado así. Los científicos con radiotelescopios han encontrado un hoyo negro en el espacio. Un hoyo negro canta el si bemol más grave. Un gran observatorio de rayos X ha fotografiado el gas caliente alrededor de un hoyo negro supermasivo en el espacio. La intensidad del sonido es comparable con el hablar del humano. El hoyo negro emite un si bemol 57 octavas abajo del do central del piano. Saben que la estrella está emitiendo un si bemol. Esta es la imagen del hoyo negro y puedes incluso observar el sonido que emite. Aquí está otro libro, se llama Médico Musical para el Futuro. Este es un libro al estilo de la nueva era, pero de nuevo, creo que el uso de estas citas hace que sea tanto más válido que si solo citara cristianos. Este libro dice que todo se encuentra en un estado de vibración y comunica algo, todo. Incluso dice que existe armónica en una piedra y las mismas leyes que hicieron la piedra nos hicieron a ti y a mí. Y de nuevo, lo dice un evolucionista que reconoce que en toda la naturaleza existen los mismos principios. Cuando Jesús entraba a Jerusalén y lo aclamaban, los fariseos protestaron, no permitas eso. Y Jesús dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y luego en el último capítulo de Josué, Josué dijo al pueblo, he aquí, esta piedra nos servirá de testigo porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra Jehová vuestro Dios. Dios podría usar las piedras como un reproductor de DVD. Y creo que si reconocemos eso, entonces tenemos que entender que es Dios quien ha hecho estas cosas y lo que debemos descubrir entonces es qué es lo que es agradable para Él. Porque la palabra comprobando significa poner a prueba. Dios quiere que pongamos a prueba las cosas. Algunos dirán, si haces eso lo estás juzgando. No, juzgar es sentenciar a alguien o algo. Y aun cuando la Biblia nos pide que hagamos eso en ciertos casos, aquí no se refiere a eso. Dios quiere que pongamos a prueba las cosas. Ponemos a prueba todo lo demás y creo que debemos poner a prueba la música también.
Y esa música debe ser, ¿qué? ¿Agradable a quién? ¿A quién? Al Señor. Tantas personas dicen, esto es solo un asunto de preferencia personal. ¿A ti te gusta tu estilo de música? A mí me gusta mi estilo de música. ¿Quién puede decir que una es buena y la otra es mala? Espero que antes de terminar estas 3 sesiones hoy puedan comprender que esa es una filosofía mundana que no cabe en círculos cristianos. Existen principios que Dios ha establecido en cada área de la vida y una de esas áreas es la música. Pero, como la gente no está comprobando lo que es agradable al Señor, se han tragado la idea de que la música es amoral. A veces lo pronuncian de otra manera, pero la misma palabra. A veces dirán que la música es neutral, en otros casos dirán que la música es no moral. Esta es una filosofía básica que debemos confrontar, porque considero que esta es la raíz del problema de lo que muchos llamaban música cristiana contemporánea en la actualidad, porque lo que están diciendo es que no existe música buena ni mala. Dicho sea de paso, ninguna generación ha creído eso hasta la presente. Revisa el asunto históricamente, puedes regresar hasta donde desees, y ninguna generación, incluso les daré algunas citas que se remontan hasta el Antiguo Testamento, al tiempo de Moisés, que mostrarán que de ninguna manera es posible que la música sea amoral, ni que no exista música buena o mala. Y esta idea de que no existe música buena o mala viene de la gente de MCC que quieren que se acepte de todo, porque hablas con ellos y dicen, pero a mí me gusta. Permítanme hacerles una pregunta. ¿El hecho de que te guste significa que es bueno? No. Hay muchas cosas que me gustan, pero no las hago porque son malas. Otros dicen, a mí no me gusta. Algunos me dicen, tú te opones a la música rock porque no te gusta. Eso no tiene nada que ver. O en este campo de la MCC especialmente dicen, pero a mí me bendice. Miren, esta no es una pregunta capciosa, pero ¿el hecho de que les bendice hace que sea bueno? No. Algunos me han dicho que les ha bendecido Jesucristo Superestrella. A propósito, yo creía que eso iba a desaparecer hace años y ha vuelto a aparecer en la televisión en Semana Santa. Ha vuelto a ser muy popular. No ha perdido fuerza, porque es una doctrina falsa en un falso Cristo. Ahora, aun cuando les hubiera bendecido, yo dudo de esa bendición, pero si les hubiera bendecido, ¿por eso Superestrella es algo bueno? Donde María Magdalena en su canto en esa obra, se supone que en la obra ella es una prostituta y en su canto que se llama No sé cómo amarle, ella dice de Cristo, Él es un hombre, solo un hombre, y he tenido tantos hombres antes, y en muchos sentidos Él es solo uno más. Hablando de Jesucristo, amigos, esa es una blasfemia terrible, pero algunos me han dicho que eso les ha bendecido. Algunas personas se han salido de mis sesiones enojados conmigo porque digo que Superestrella tiene algo malo. El problema es que han tratado de sostener que la música es amoral. He consultado varios diccionarios, permítanme citarles uno de ellos. Se trata de un diccionario secular y dice amoral significa incapaz de distinguir entre el bien y el mal. Que es cierto. Observa a la gente que se mete en lo de MCC y lo toleran en su iglesia y verás cómo las demás normas de la separación también desaparecen. Se van juntos. Podría darles toda clase de ejemplos de eso. Roberto Shaw, probablemente el más gran conductor coral del siglo XX, y Kurt Wetzel, que fue coautor de nuestro libro, cuando él y yo le preguntamos, cuando estuvimos en Nueva York con él, ¿qué creía él respecto a la moralidad de la música? ¿Saben lo que nos contestó? Dijo, yo creo que todas las artes son morales. No puedo imaginar cómo ninguna de las artes pueda ser neutral. Él reconocía la moralidad de la música. Van Cliburn dijo que el lenguaje de la música se puede leer, se puede escribir y se puede recitar. Ya saben quién es Van Cliburn. Wynn Marsalis es trompetista jazz y clásico, uno de los mejores trompetistas que existen hoy. Dice que debes tocar música que tiene una sección de desarrollo en lugar de algo que se repite vez tras vez, porque esa clase de música hace que tu mente se atrofie. Luego observa lo que dijo enseguida. Además, evita el contrarritmo, el contratiempo. Preguntarás, ¿qué es el contratiempo? ¿Cómo debo saber lo que es un contratiempo? Permíteme tocarles un ejemplo de lo que es un contratiempo, de modo que no lo puedan olvidar, ¿sí?
Ese es el contratiempo, el contrarritmo, inconfundible. Esa es la característica predominante de la música rock. Dicho sea de paso, todos los ejemplos de rock que les voy a tocar son grabaciones cristianas. La buena música que les voy a tocar es música secular. En nuestra ciudad, Greenville, Carolina del Sur, en nuestro gran mall, el Mall de Haywood, la tienda que toca la peor música es la librería cristiana. No estoy exagerando, amigos, vayan a comprobarlo. La tienda que toca la peor música en todo el mall es una librería cristiana. Wynn Marsalis dice, aléjate de ese ritmo. Muy prudente. Aquí está un libro de Martha Bayles. Ella es catedrática de Harvard, crítica de televisión y arte. Observa a dónde voy. Este es un libro que ella llama Agujero en nuestra alma. Dice algo anda terriblemente mal con el sonido de la música popular, que después de todo es la esencia de la música. Este es un libro de William Schaeffer. Dice, no existe separación de forma y contenido en el rock. Se funde como una experiencia continua. Menciono esto porque tanta gente dice, mientras la letra sea buena, mientras usemos letra bíblica, ¿cómo puedes decir que tiene algo de malo? La música solo es un vehículo. Debo decirles que esa analogía no es buena. ¿Por qué? Porque la música no es un objeto inanimado como el televisor. La música es parte de lo que viene por medio del televisor, es parte de la comunicación. Pero todos ellos reconocen que es una experiencia continua, una y la otra van juntas, y la música domina sobre la letra. Oigan. Dirás, pero ¿cómo puedes decir que eso tenga algo de malo si estamos usando palabras de la Biblia? Deja ir a mi pueblo. Ja, la música lo ha cambiado totalmente. La música domina y cancela lo que es la letra. Díganme, probablemente volveremos a hablar de esto, pero creo que es válido aquí mismo. Cuando la gente quiere maldecir y jurar, ¿qué nombre es el que habitualmente usan? Dices, qué maravilloso, ¿no? Están pronunciando el nombre de Dios tan fuerte que se oye por todo el pueblo. Más bien diríamos, no uses el nombre de mi Salvador de esa manera. Se me curte la sangre, se me enchina el cuero. Pero dicen, estamos usando palabras de la Biblia. Sí, pero la manera de decirlas domina y puede cancelar el significado original de las palabras. Un músico profesional en una carta al editor de la revista USA Today dice, la música tiene capacidad para elevar, inspirar y potencializar, sin embargo tiene en igual medida el poder para destruir. Sí existe la mala música religiosa. Roberto Shaw dijo, la música que se está usando en muchas iglesias en la actualidad es perversa. Vaya, y estoy atenuando su manera de decirlo. No soy tan explícito como él. Este es un libro interesante que se llama Médico Musical para el Futuro. Esto ya lo hemos visto, pero dice, la música tiene capacidad para excitar o calmar, elevar o degradar, sanar o dañar. ¿No les parece interesante que todos los expertos en comunicación parecen reconocer los hechos a los que nos referimos? Nosotros lo basamos en la palabra de Dios, pero ellos reconocen que encierra todo este potencial. Y luego vienen los que se dicen artistas cristianos y dicen, pero no es tan malo como dice el mundo. Nosotros creemos que lo podemos usar para el Señor. Lo siento, amigos, no funciona. Y el problema es que lo han pronunciado amoral, neutral y no moral. Y están diciendo que a Dios no le importa qué clase de música usamos. Yo les propongo que a Dios sí le interesa, porque hasta en Isaías 5:20 Dios pronuncia una maldición sobre esa clase de razonamiento cuando dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, y continúa diciendo que llegan hasta donde no pueden distinguir entre lo dulce o lo amargo, ni siquiera entre la luz y las tinieblas. Cuando digo cosas de estas, siempre me recuerda al señor R.A. Torrey, quien en su época dijo que él creía que el 90% de la gente en las iglesias donde él ministraba ni siquiera eran salvos. Y creo que tenemos muchas personas en la actualidad que creen que saben cuál es la verdad
y creen que conocen el Evangelio y en realidad han aceptado un Evangelio falso. Y una de las mejores herramientas del diablo para introducir ese Evangelio falso es la música. Existen 3 versículos importantes que nos enseñan 3 cosas acerca de Dios. Quizá quieran apuntarlas. Me gusta que apunten las cosas para que las corroboren. No tomen por sentado lo que yo les diga. Investiguen si lo que les estoy diciendo realmente se basa en la palabra de Dios, porque yo creo que sí lo está. Y si lo que les estoy diciendo no se basa en la palabra de Dios, me daría miedo decirlo, de verdad. Pero aquí en Éxodo 15, verso 2, el primer canto en la Biblia, no en la primera mención de la música en la Biblia, pero el primer canto en la Biblia, aprendemos algo acerca de Dios. Esto viene de los libros históricos. Si vamos al Salmo 118:14, ahora en los libros poéticos, verán que casi con las mismas palabras se enseña la misma verdad. Y cuando Dios repite algo, lo hace con un propósito. A veces tú y yo repetimos estas cosas porque se nos agotan las palabras, pero cuando Dios repite algo, lo hace con un propósito. Dios lo tiene en los libros históricos, los libros poéticos, y aparece de nuevo en el libro de Isaías. Ahora estamos en los libros proféticos. Las 3 partes principales del Antiguo Testamento todas mencionan esta verdad que les voy a presentar ahora. Ahora, si esta es verdad nueva, es herejía. Yo creo que es simplemente verdad olvidada. Creo que es algo que Dios siempre quiso que supiéramos, pero no lo hemos reconocido, porque estos versículos dicen que el Señor, Jehová, es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Dios es nuestra fortaleza, es nuestro cántico, también es nuestra salvación. En los 3 pasajes, si estudian los 3 pasajes, verán que dicen casi exactamente lo mismo y prácticamente con las mismas palabras. Lo primero que intentan enseñarnos es que el Señor, nuestro Dios, Jehová, es nuestra fortaleza. Jesús usó eso en Juan 15:5, donde dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si los pámpanos no permanecen en la vid, ¿qué sucede? Muere, permanece solo. ¿Por qué? Porque la vid no solo le da fuerza a la rama, la vid es la fuerza de la rama. Y si no permaneces en la vid, no permaneces en Cristo, no tendrás ninguna fortaleza espiritual. Dios es nuestra fortaleza. ¿Me siguen? Pero ahora observen que vamos a pasar al número 3. Volveremos al 2 en un momento. También dice que Él es nuestra salvación. Dios es nuestra salvación. La salvación es una persona. Y la persona es... Y si no tienes la persona, no tienes salvación. No importa qué otra cosa tengas. Pudieras tener una iglesia, un credo, lo que tengas. Abolengo. Si no tienes a Jesucristo como tu propio Salvador personal, no tienes salvación, porque la salvación es una persona. Pero observen lo que dice en medio de esos 2. También es nuestro cántico. Alguien dirá, pues probablemente ese sea un canto que alaba a Dios o un cántico que se refiere a Dios. No, se refiere a una música instrumental. Y, dicho sea de paso, que también me parece interesante que esta palabra solo se usa en estos 3 versículos. Éxodo 15:2, Salmos 118:14, Isaías 12:2 son los únicos 3 lugares donde se usa esta palabra. Dios incluso reserva esta palabra para estos versículos porque nos está enseñando algo especial acerca de sí mismo. Porque la palabra Simrat viene de una raíz samar, y luego les mostraré una palabra idéntica a esta en el Nuevo Testamento, pero la palabra samar significa puntear las cuerdas de un instrumento con los dedos. No con una púa ni con una uña, sino con los dedos. Lo que está diciendo, creo yo, es que Dios es musical. La Escritura enseña que Dios canta. Sofonías capítulo 3, versículo 17 dice, Jehová está en medio de ti poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará Dios sobre ti, su Hijo, con cánticos. ¿No te gustaría oír a Dios cantar? Me gusta cantar, me gusta dirigir el canto. La mayoría de ustedes saben eso. Cuando me levanto a dirigir el canto, pienso, voy a hacer esto con calma. Jamás lo hago. Siempre me emociono tanto, me encanta hacerlo. Pero, ¿se imaginan lo que será cuando podamos oír cantar a Dios? Un tema interesante. Estudien la voz de Dios en la Escritura. Lo que puede hacer la voz de Dios. Les diré que yo creo en la teoría del Big Bang. ¿Les extraña? Sí, pero en el futuro, no en el pasado. Cuando Dios termine con el mundo,
lo quemará con un Big Bang, pero no fue así como lo creó. La Escritura dice claramente cómo lo creó, porque la voz de Dios tiene un poder tremendo y a Dios le encanta cantar. ¿Saben por qué nos gusta a nosotros cantar? Quizá no tengas una voz muy hermosa, pero ¿sabes por qué nos gusta cantar? Ve a cualquier parte del mundo. A la gente le encanta la música y les fascina cantar. ¿Por qué? Porque así nos hizo Dios. Porque Dios mismo canta. La Escritura dice que cuando tú y yo hacemos lo correcto, Dios canta. ¿Sabías que la música es parte de la misma naturaleza de Dios? Es parte de su misma naturaleza. Es otra razón, les estoy dando toda clase de razones por las que es imposible que la música sea amoral y que a Dios no le importe. Si la música es parte del cielo, si la música es parte de la naturaleza de Dios, entonces debe haber principios que Dios ha establecido para nosotros que debemos conocer para asegurar que nuestra música esté anclada en la naturaleza y en la persona de Dios. Porque Dios también toca la trompeta. Como quisiera que dijera trombón, pero no dice. Lo lamento. Pero no es la trompeta de plata. Zacarías capítulo 9 dice, Jehová el Señor tocará trompeta. Dices, pero eso no es lo que significa. Bueno, tú dime lo que significa. Dice que Dios toca la trompeta. Y como dije hace un momento, no es la trompeta de plata, es el shofar. El shofar. El shofar es un instrumento elaborado con un cuerno de carnero. Y si investigan cuándo se usaba el shofar, descubrirán que siempre se usaba para anunciar una ocasión especial. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4:16 dice que el Señor mismo, y por algo incluye la palabra mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, ¿y con qué? Trompeta de Dios. Yo personalmente creo que aquí probablemente se trata del Señor Jesucristo, la encarnación de Dios, que suena el shofar o la trompeta para anunciar su propia venida al regresar por nosotros. Porque si uno regresa a Zacarías 9, donde dice que Jehová el Señor tocará la trompeta, descubrirás que todo ese capítulo se refiere a la segunda venida del Señor. Eso significa que Dios es musical. Dios canta, Dios toca la trompeta. Nuestro Dios es un Dios musical. Sabes que Jesucristo cantó cuando estuvo aquí en la tierra, ¿no? Mateo 26:30, cuando está con sus discípulos en el aposento alto, dice, y cuando hubieron, ¿qué? Cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Preguntarás, ¿será posible saber qué fue lo que cantaron? Yo creo que sí. ¿Cómo? Porque ustedes saben lo que celebraban, ¿no? La Pascua. Todavía hoy, en un hogar judío ortodoxo, cantan los salmos Halel. De ahí viene la palabra aleluya. Los salmos 113 al 118. En realidad, los salmos 111 y 112 son introductores. Salmos 113 y 114 se cantan antes de comer la cena de la Pascua. Los salmos 115 al 118 se cantan después de comer la Pascua. El último salmo que Jesús hubiera cantado con sus discípulos era el Salmo 118. ¿Recuerdan lo que decía ese salmo? En el versículo 14 dice, mi fortaleza y mi cántico es Jah, y él ha sido por salvación. ¿Puedes imaginar lo que sería estar ahí y Jesús está con sus discípulos mientras se prepara para salir al huerto y luego a la cruz y canta con ellos, caballeros, soy su fortaleza, su cántico, y ahora salgo a la cruz para cumplir esta promesa, para ser su salvación? ¿No te hubiera gustado estar ahí para oírlo cantar eso? ¡Ah, qué emoción! Pero de nuevo, nos muestra que la música es de suma importancia en la economía de Dios y que aun mientras Jesucristo nuestro Salvador estuvo en esta tierra, cantaba con sus discípulos. Y es que Dios es musical, nos ha hecho a su imagen, y por esto tú y yo somos musicales. Y por eso nos encanta tanto.
Eso significa, pues, que es imposible que alguien venga y nos diga que la música es amoral y que a Dios no le importa. Ahora reanudaremos ahí para mostrarles cómo se desarrolla eso en cuanto a la música en los próximos 2 mensajes, pero he querido establecerle estas bases para que reconozcamos que nuestra música y nuestros principios musicales deben estar anclados en la persona y en el carácter de nuestro Dios.